San Martín de Porres es el invitado de esta noche. Bajo su intercesión, pidamos al Señor una noche tranquila, un sueño reparador y un corazón lleno de paz. Bienvenido a Camino de Jesús por María, soy Tati y el cuento católico de esta noche lo he titulado Del rechazo a la santidad. Comenzamos nuestra historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hace muchísimos años, cuando los caminos aún eran de tierra y las casas de barro, un caballero de la nobleza burgalesa llamado Juan de Porres de Miranda llegó a las tierras lejanas del Perú. En aquel bello y distinto lugar, su corazón encontró el amor en una humilde mujer. Ella era de origen panameño y se llamaba Ana Velázquez. Una mujer hermosa y fuerte, pero su color mulato estaba marcada por la dura realidad de la esclavitud. En aquellos tiempos, las diferencias sociales eran profundas y Juan, un hombre blanco, no podía casarse con Ana por su color de piel oscuro. Sin embargo, el amor fue más fuerte y de esa unión nació un niño muy especial llamado Martín de Porres. 2 años después llegaría su hermanita Juana, con quien compartiría su infancia. Martín fue bautizado el año de su nacimiento en la iglesia de San Sebastián, recibiendo desde pequeño la fe cristiana. Su madre, Ana, se encargó de enseñarles con amor los valores de la fe, aún en medio de las dificultades. El padre, que vivía lejos por su trabajo, no los había reconocido como sus hijos, pero enviaba lo que podía para ayudarles. La vida no era fácil. Con el tiempo, al ver las dificultades que enfrentaban los niños, decidió reconocerlos legalmente como suyos. Desde muy pequeño, Martín conoció el dolor de la pobreza, pero también la fuerza del amor de su madre y la fe en Dios, que poco a poco comenzaba a crecer en su corazón. Con el paso de los años, aquel niño humilde fue creciendo y poco a poco comenzó a descubrir su propósito. Martín aprendió muchos oficios. Ayudaba como curandero, preparaba remedios con plantas, cortaba el cabello y atendía a los enfermos con dedicación. No tenía estudios formales, pero su corazón estaba lleno de sabiduría y compasión. A la edad de 15 años, su vida dio un giro importante. Un fraile dominico, impresionado por su bondad, lo invitó a entrar en la orden religiosa inspirada en Santo Domingo de Guzmán. Y así Martín entró como donado. Era una forma sencilla de servir dentro del convento, realizando los trabajos más sencillos. Durante años barrió, limpió, cuidó a los enfermos y sirvió en silencio. Nadie imaginaba la grandeza que habitaba en su alma. Pasaron 9 años y finalmente fue aceptado como hermano de la orden. Más adelante se convirtió en fraile, entregando su vida por completo a Dios, prometiendo vivir en pobreza, castidad y obediencia. Pero si había algo que brillaba más que todo en Martín, era su profunda humildad. Siempre pensaba primero en los demás, siempre. Cuenta la historia que en una ocasión el convento atravesaba una gran crisis económica. No había suficiente dinero para sostenerlo. Y entonces Martín, con el corazón lleno de amor,
hizo algo sorprendente. Se ofreció a sí mismo para ser vendido como esclavo, con tal de ayudar a sus hermanos. El prior, profundamente conmovido, no pudo aceptar semejante sacrificio. Porque Martín no solo servía, Martín amaba sin medida. Día tras día, salía a las calles y a los campos cercanos a predicar la palabra de Jesucristo, especialmente a los más olvidados, a los pobres, los indígenas y los esclavos, aquellos que nadie más quería escuchar. Le dolía ver tanta necesidad, tanta soledad, y por eso decidió hacer algo más. Con la ayuda de personas generosas, incluso del virrey Jerónimo Fernández de Cabrera, fundó un lugar especial, un refugio para niños abandonados, huérfanos y personas sin hogar. Allí no solo recibían alimento, sino también amor, dignidad y esperanza. Pero para Martín esto no era suficiente. Él soñaba con ir aún más lejos. En su corazón vivía el deseo de llevar el mensaje de Dios a tierras lejanas, como Japón, China o Filipinas. Aunque nunca viajó, su espíritu misionero alcanzó a muchos. Vivía de manera sencilla, comía poco, dormía apenas unas horas y siempre vestía con humildad. Un día, cuando le dieron un hábito nuevo, alguien le dijo sonriendo que se veía muy bien. Y Martín con tranquilidad respondió: con este me han de enterrar. Y así fue, porque Martín no vivía para el mundo, vivía para Dios. Con el paso del tiempo, algo extraordinario comenzó a notarse en la vida de Martín. Las personas empezaron a hablar en voz baja, luego en voz alta y finalmente en todas partes. Decían que Martín hacía milagros, y no uno, sino muchos. Historias sorprendentes comenzaron a surgir, contadas por quienes lo conocieron, por quienes vivieron con él, e incluso por aquellos que apenas lo habían visto una vez. Algunos aseguraban que tenía un don misterioso, el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Sin salir de Lima, decían haberlo visto en tierras lejanas, como México, África, China e incluso Japón. Allí, según contaban, consolaba a los enfermos, ayudaba a los misioneros y desaparecía tan misteriosamente como había llegado. Otros decían que mientras permanecía en su cuarto de oración, también lo veían al mismo tiempo en un hospital orando por algunos moribundos, que después de consolarlos también los sanaba. Algunos afirmaban haberlo visto atravesar puertas cerradas, entrar y salir sin que nadie le abriera aquella puerta. Cuando algunos le preguntaban cómo lo hacían, él simplemente marcaba una sonrisa en su rostro y se decía: yo tengo mis estrategias para entrar y salir. Pero no solo eso, la naturaleza misma parecía escucharlo. Las plantas crecían más rápido bajo su cuidado y los animales, incluso los que normalmente no convivían, vivían en paz a su alrededor. Cuenta una historia de las más hermosas que un día logró algo increíble. Hizo que un perro, un gato y un ratón comieran del mismo plato, sin pelear, en perfecta armonía. Pero sobre todo, Martín sanaba. Sanaba cuerpos, pero también corazones. Muchos enfermos, incluso aquellos que ya no tenían esperanza, encontraban alivio con solo su presencia. A veces usaba remedios sencillos,
Otras veces usaba remedios que parecían imposibles, como cuando curó a un niño con las piernas rotas usando vendas y un poco de vino tibio, o cuando sanó una infección grave con algo tan simple como un pedazo de suela de zapato. Pero él nunca se atribuía el mérito. Siempre decía con humildad: yo te curo, Dios te sana. Había momentos en que mientras oraba profundamente, parecía desconectarse del mundo. Algunos aseguraban que se elevaba del suelo, como si su alma buscara el cielo. Ni siquiera escuchaba cuando le hablaban. Incluso personas importantes como el virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera debía esperar en silencio a que terminara su oración para poder hablar con él. Martín también parecía saber cosas que nadie le decía. Llegaba donde los pobres justo con las cosas que ellos necesitaban, sin que ellos se lo pidieran, como si pudiera ver lo que había en sus corazones. Incluso una vez corrigió a su propia hermana por algo que había hecho en secreto, porque para Martín nada estaba oculto ante los ojos de Dios. Y aunque todo esto parecía increíble, para él no lo era. Nunca buscó fama, nunca quiso atención. Al contrario, muchas veces pedía que no contaran lo que sucedía, y lo hacía con una sonrisa humilde, incluso con un toque de humor, porque en la vida de Martín lo extraordinario se había vuelto sencillo. Los milagros parecían algo natural, y cuentan también que en los últimos momentos de su vida enfrentó una gran lucha espiritual, como si el mal mismo intentara detenerlo. Pero Martín, con su fe firme, salió vencedor. Pasaron los años y aquel hombre humilde que había entregado su vida al servicio de los demás fue envejeciendo en silencio, hasta que un día, cerca de cumplir los 60 años, Martín cayó enfermo. Pero él no tuvo miedo. Con una paz profunda en el corazón, anunció que había llegado el momento de encontrarse con el Señor. La noticia corrió por todo Lima, y una gran tristeza llenó los corazones de quienes lo conocían. Tantos habían sido ayudados por él, tantos habían sentido su bondad, que nadie quería despedirse. Incluso el virrey Jerónimo llegó hasta su lecho y con humildad tomó su mano y la besó, pidiéndole que desde el cielo no dejara de cuidar de él. En sus últimos momentos, Martín hizo una petición sencilla. Pidió que rezaran el credo en voz alta. Y mientras las palabras de fe llenaban aquella habitación con serenidad, con paz, cerró los ojos para siempre. Era la noche del 3 de noviembre de 1639 y el cielo recibía a un alma extraordinaria. Toda la ciudad quiso despedirlo, ricos y pobres, autoridades y gente sencilla. Todos caminaban unidos por el amor y el respeto hacia aquel hombre que nunca hizo diferencias. Lo llevaron en hombros como a un verdadero tesoro. Las campanas sonaban y el pueblo lloraba. Fue tanto el amor de la gente que las autoridades tuvieron que apresurar su entierro. Hoy sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo Domingo, junto a otros grandes santos como Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. Pero la historia de Martín no termina ahí. Pasaron muchos años desde que Martín partió de este mundo, pero su recuerdo jamás se apagó.
Las personas siguen hablando de él, de su bondad, de sus milagros, de su humildad. Su historia se transmite de boca en boca, de generación en generación, como una luz que no deja de brillar. Tanto es el amor del pueblo que hay infinidad de testimonios atribuidos a su nombre. Hasta el día de hoy, hombres y mujeres interceden ante Martín de Porres para que les conceda e interceda ante Cristo por un milagro. Sin embargo, el camino para que la iglesia lo reconociera oficialmente fue muy largo. Este humilde servidor es llamado el santo de la humildad, el santo de los pobres y el patrono de la justicia social. Y ya que conociste un poco más de la vida de Martín, quiero que te hagas una pregunta. ¿Cómo puedo yo amar un poco más como lo hizo Martín? Señor, ayúdanos a ser humildes como San Martín de Porres, a servir con amor y a ver en cada persona un hermano. Danos un corazón sencillo, lleno de paz y de bondad, y que esta noche cubras nuestro descanso con su presencia y nos regales un sueño tranquilo. San Martín de Porres ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasa una feliz noche.